El Krishna, Krishna, del Señor Krishna, del Señor Krishna, Pada, Pada, de los pies de loto, de los pies del loto, Abhinivishta, Abhinivishta, absorto en pensar, absorto en pensar, Chetasam, Chetasam, cuyo corazón, Badanjalim, Badhanjalim, con las manos juntas, con las manos juntas, Prashraya, Prashraya, con gran humildad, con grande humildad, Namra, Namra, inclinó la cabeza, inclinó la cabeza, Kandaram, Kandaram, cuyo cuello, Sunandana, Sunanda, no, Sunanda, perdón, Sunanda, 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 Nando, Nando, Inanda, Inanda, Upashritya, Upashritya, acercándose, Sasmitam, Sasmitam, sonriendo, Pratyuchatuhu, se dirigieron, Pushkaranava, del Señor Vishnu, que tiene un ombligo de loto, Samatao, sirvientes de confianza. Traducción y significados para este verso, por supuesto, por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dhruva Maharaj estaba siempre absorto pensando en los pies de lotos del Señor Krishna. Su corazón estaba pleno de Krishna. Cuando los dos sirvientes de confianza del Señor Supremo, cuyos nombres eran Nanda y Sunanda, se acercaron a él con un rostro feliz y sonriente. Dhruva las recibió de pie con las manos juntas, inclinando humildemente la cabeza. Ellos se dirigieron entonces a él con las siguientes palabras. Significado. En este verso es significativa la palabra Pushkaranava Samatao. Krishna, el Señor Vishnu, es conocido por sus ojos de loto, su ombligo de loto, sus pies de loto y sus palmas de loto. Aquí recibe el nombre de Pushkaranava, que significa la suprema personalidad de Dios que tiene un ombligo de loto, y Samatao significa dos servidores de confianza o muy obedientes. La diferencia entre los modos de vida materialista y espiritualista está en que el uno es desobediencia a la voluntad del Señor Supremo, mientras que el otro es obediencia. Todas las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo y deben estar siempre dispuestas a aceptar las órdenes de la persona suprema. Esa es la unidad perfecta. En el mundo Vaikunta reina la unidad de las entidades vivientes con el Dios Supremo, pues estas nunca se resisten a sus órdenes. Sin embargo, aquí en el mundo material no son samata, obedientes, sino que siempre son asamata, desobedientes. La forma humana de vida es una oportunidad para educarnos en la obediencia a las órdenes del Señor Supremo. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene la misión de implantar esa educación a la sociedad, como se aplica en la Bhagavad Gita. Las leyes de la naturaleza son muy rígidas. Nadie puede, como se explica, supongo que debe ser. Está bien. Como se explica en la Bhagavad Gita, las leyes de la naturaleza son muy rígidas. Nadie puede sustraerse a esas estrictas leyes. Sin embargo, el alma que se entrega y consciente en seguir la orden del Señor Supremo puede verse libre de ellas con gran facilidad. El ejemplo de Dhruva Maharaj es muy adecuado. Su buena disposición hacia las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, unida al amor que sentía por él, bastaron para dar a Dhruva la oportunidad de ver en persona a los sirvientes de confianza del Señor Vishnu. Lo que fue posible para Dhruva Maharaj lo es para todos. Todo el que se ocupe en servicio devocional con gran seriedad puede obtener a su debido tiempo la misma perfección de la forma humana de vida.
Om Agyanatimirandasya Janatana Shalakaya Chakshurmurjanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Namgayate Viringa Kripadamaham Bande Shri Guruvinatarinam Vanchakalpatarvyascha Vipasinuvyacha Pachanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha. Bien. Buenos días a todos, Hare Krishna. Entonces en este verso hay dos, Prabhupada habla de que hay una palabra significativa, muy significativa, que es la palabra Pushkara Nava Samatau. Entonces estas dos palabras son están directamente relacionadas con la idea de Pushkara Nava, que significa el ombligo de loto del Señor Supremo. Entonces, Srila Prabhupada en algún lugar del Srimad Bhagavatam, no recuerdo dónde, explica de que no se pueden comparar las cosas trascendentales con ningún ejemplo del mundo material. No hay formas en el mundo material que puedan compararse. Uno dice el color de Krishna, ¿no? O el color de Krishna. Krishna es todos los colores, ¿no? ¿Cuál es el color de Krishna? No, pero también al mismo tiempo se explica que es del mismo color que el de una nube tormentosa de verano, ¿no? Que es grisáceo, azulado y demás. Entonces, en nuestro condicionamiento material nosotros decimos que vemos una nube, nos recuerda la nube, entonces inmediatamente podemos decir Krishna es de esta forma. Pero el color de Krishna es inconcebible. De la misma forma que algunos yogis meditativos pueden ver al Señor Krishna en la forma universal y pueden relacionar ciertos aspectos de Krishna o ciertos aspectos de la forma universal. Es decir, bueno, por ejemplo, los cabellos de Krishna son los árboles y los vellos son el césped y los huesos son las montañas, etc. Son formas de ayudar al yogi meditativo a empezar a tener un comienzo y una idea de lo que es la personalidad, la individualidad del Señor, ¿no? Pasar desde una plataforma de comprensión brahman a una plataforma ya de comprensión más personalizada. Entonces realmente la descripción del Señor, uno solo percibe al Señor con el bhakti en el corazón. El Señor Krishna, ¿no? El Señor Brahma, el Brahma Samhita dice, ¿no? Podemos entender, percibir al Señor con los ojos con los ojos ungidos con el bálsamo del amor. Y Krishna menciona en el Bhagavad Gita Bhaktyamama Vijanati. Dice, solo me podrás ver a mí en la forma en que estoy parado ante ti, oh Arjuna, solo a través del bhakti, ¿no? Entonces es muy difícil comparar a Krishna y a las cosas del mundo espiritual con las cosas del mundo material. Pero Prabhupada menciona en alguna parte de Srimad Bhagavatam, menciona que en este mundo material se dice que las dos cosas más hermosas que son con las que se las puede comparar a Krishna son con el loto, ¿sí? Que es muy suave y muy tierno y muy suave, sí, muy suave al tacto, y es una flor muy sofisticada y muy hermosa al mismo tiempo, y sale por sobre encima del agua, ¿no? Sobre encima del agua que a veces está turbia. Entonces se lo compara como el loto, como que no es tocado por el agua turbia, etcétera, etcétera. Con el loto. ¿Y con qué otra cosa se lo compara el Señor Krishna? Maharaj ahí está diciendo ahí atrás, pero no puede soplar, Maharaj no puede soplar. Con la luna, Chandra, ¿no? Krishna Chandra, por ejemplo, Krishna Chandra se compara con la luna. Porque se dice que la luna, a pesar de que tenga sus black spots, sus manchas negras, el brillo de la luna, ¿qué es lo que hace? El brillo que irradia la luna es mucho más intenso que cualquier pequeña mancha que la luna pueda tener, ¿no? Entonces incluso hasta le da una linda personalidad las manchas a la luna, ¿no? Porque es tan brillante que uno no podría creer
que aunque la mancha, que es un concepto que nosotros tenemos, la mancha es un concepto de impureza que nosotros tenemos. Nosotros cuando vemos una mancha en algo, ya inmediatamente este mármol, por ejemplo. Este mármol tiene su personalidad. ¿Por qué? Porque es blanco, pero también tiene sus vetas negras. Tiene su personalidad. Pero alguien podría pensar que si el mármol fuese inmaculado, tendría que ser completamente blanco. Una vez escuché de Sridhar Swami nuestro de ISKCON, en una época yo me relacionaba mucho con él y él siempre contaba una historia de dónde viene la palabra sincero, ¿no? Sincero. Y dice que viene de la época en que, en la época de las cuando aquí en Europa se hacían las grandes iglesias y demás, muchas veces los curas o la iglesia o en las diferentes ciudades y demás competían para ver qué iglesia tenía el mármol más blanco, ¿no? Esta es una historia que me contó Maharaj, no sé si de dónde la sacó, pero está interesante la historia. Competían a ver quién tenía el mármol más blanco. Entonces muchos italianos en Carrara, por ejemplo, que es donde se saca el mármol más blanco, ellos le ponían cera al mármol y entonces tapaban muchas de estas vetas negras que tiene el mármol. Entonces cuando uno iba a comprar mármol y ya se sabía que algunos le ponían cera, estos italianos o estas personas de ese lugar, no sé, de la cantera donde estaba el mármol, le decía: "Questo è mármol sincera". Y de sincera, de sincera, viene sincero, sinceridad, y significa sin ninguna mancha. No sé si tiene mucho que ver con la trascendencia esto, pero bueno, la cuestión es que es interesante el concepto que nosotros tenemos de las manchas. Entonces cuando nosotros tenemos ese concepto de manchas, vemos que la luna, porque tiene estos black spots, estas manchas negras, inmediatamente la luna es defectuosa. Pero Srila Prabhupada explica que la irradiación o la radiación o la irradiación de los rayos de la luna hacen que la luna sea completamente atractiva, impecable y hermosa sin perder, ¿no?, su individualidad. Tal es así que se utiliza en el Shikshastakam, ¿no?, los rayos de la luna de la bendición, cuando se habla del Señor Nityananda en ciertas canciones de Bhaktivinoda Thakur y de los acharyas, cuando dicen el Señor Nityananda, los pies del otro Señor Nityananda son como los rayos refrescantes de la luna. Koti Chandra, millones de lunas. Millones, Koti Chandra. No solamente una luna, millones. Millones de lunas del Señor Nityananda, ¿ok? De millones de lunas. Entonces, estos rayos, ¿por qué se habla de los? Porque uno no puede decir, la tendencia que nosotros tenemos en la tamaguna que estamos en este mundo material, la tendencia es tomar refugio en aquello que es cálido, ¿no? Que nos abracen, ¿no? Y sentir calidez. Pero el concepto védico es que estamos quemándonos en el bosque de la existencia material. Por eso, fíjense cómo los conceptos van cambiando de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero al concepto, o cómo lo ve el concepto védico. El concepto védico es que nosotros nos estamos quemando en este bosque de la existencia material, que es un incendio que comenzó sin que nadie lo haya causado prácticamente. Prabhupada explica cuando los bambúes se restregan así, se refriegan, se prende un incendio forestal, se arma un incendio forestal. Y este incendio sin que nadie lo haya causado solo puede ser cuando uno está buscando un refugio en el incendio, que busca un lugar fresco. Entonces por eso se dice, uno puede tomar refugio en los rayos refrescantes de Koti Chandra, de millones de lunas, de los pies del loto de Sri Nityananda Prabhu. Entonces, esta comparación, ¿no?, de Vishnu, en la comparación de que el ombligo es de loto, ¿no? Pankaya, Nava, Pankaya, ojos, Chakshu, o Pankaya Pada, ¿no?, los pies de loto, todos los pies de loto, el ombligo de loto, los ojos de loto del Señor, su nariz de loto,
Son comparaciones. Bueno, habiendo hecho este preámbulo comparativo, es interesante ver cómo en la cultura védica o en las shastras, ¿no?, se explica cómo el Señor es dulce, suave, tierno, como el loto o como la luna. A veces tenemos la tendencia a pensar, ¿no? Bueno, ya explicamos un poquitito sobre el tema de lunas, podemos hablar un poquito más después. Otro de los puntos que me interesó aquí, que he leído, es el tema de la autoridad. Y este es un tema muy importante, en especial, por supuesto, para aquellos que estamos condicionados en este mundo material, para todos los que estamos condicionados en el mundo material, pero para aquellos que realmente queremos salir de este enredo material, es muy importante, porque lo primero que se nos enseña en la cultura espiritual es el concepto de autoridad. En realidad es lo primero que se enseña en cualquier cultura, el concepto de autoridad. Todas las culturas tradicionales, digamos, que más se acercaban a lo que era la cultura humana, por ponerlo de alguna forma, tenían ese concepto de autoridad. Nosotros no podemos no tener un concepto de autoridad y ser unos anarquistas y pensar de que nadie es nuestra autoridad, porque si nadie es nuestra autoridad, nosotros no hay tal cosa como nadie es nuestra autoridad. Aquellas personas que creen que nadie es su autoridad es su mente, y entonces van a tener que sufrir las embestidas de la mente o las fluctuancias de la mente. Y entonces uno tiene que elegir bajo qué autoridad yo quiero estar. Quiero residir refugiado a los pies de una autoridad que controla la mente, o quiero residir a los pies o tomar refugio en mi propia mente, fluctuante, descontrolada. Entonces, esa es la elección que cada uno tiene para hacer. Entonces, como Prabhupada dice, somos reacios a seguir a la autoridad, a samata, no samata. Samata son los que siguen la autoridad. A samata, somos reacios a seguir la autoridad. Nosotros tenemos que entender, por lo menos que nosotros ya hemos nacido en el seno de familias melechas y ábanas y gente, digamos, por ponerlo de alguna forma light, familias de culturas disfuncionales, ¿no?, para no ofender a nadie. Como ya hemos nacido así, con poco o ningún concepto de la autoridad, entonces nosotros tenemos que por lo menos educar a nuestros hijos. La primera autoridad es ¿quién? El primer gurú es la madre. Si la madre respeta como autoridad al padre, entonces el niño que recién nace, o que el crío, el pequeño, va a decir: wow, si mi gurú, que es esta señora que está aquí, respeta tanto a este señor que está aquí, al padre, entonces significa que este señor debe ser importante. Y entonces cuando el padre viene, entra al templo, abre la puerta y se postra ante los pies de la acharya o del maestro espiritual, y dice: wow, si mi gurú, que es esta señora que está aquí, respeta a este señor que está aquí, este señor debe ser muy importante. Y si este señor que está aquí respeta a este caballero que está aquí sentado, este caballero debe ser mucho más importante. Y cuando este caballero, que es en este caso Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, respeta a las deidades, entonces el niño dice: wow, si esta señora respeta a este señor, y este señor respeta a este caballero respeta a estas estatuas, entonces estas estatuas debe haber mucho más que simplemente estatuas. Y entonces ahí es donde nosotros comenzamos de una forma muy básica explicado, ¿no?, lo que se llama Guru Parampara. Empezamos a respetar primero a nuestra familia, a nuestros padres, después a nuestros maestros, y después en Guru Parampara empezamos a respetar finalmente a la suprema personalidad de Dios. Yasya Prasad, Bhagavad Prasad, Yasya Prasad, Nagati Kutopi. Nosotros primero, por la misericordia de Krishna, obtenemos el maestro espiritual. Y después, por la misericordia del maestro espiritual, volvemos a Krishna.
Eso significa, a veces uno, como no tiene ese concepto, a veces de maestro espiritual, uno va y quiere ir directamente a Dios. Por favor, Diosito, ayúdame, ayúdame, Diosito. Yo me acuerdo cuando vivía en las islas de la Polinesia y una vez estaba solo en un barco, trabajaba yo en un barco, era marinero, y recuerdo que estaba muy solo y muy frustrado de la vida. Fue la última vez prácticamente que me quise dedicar a disfrutar del mundo material. Después me agarró de vuelta las ganas, pero entonces iba y le decía al universo, por favor, universo, ayúdame, Dios, si hay un Dios, ayúdame, ¿no? Uno va y se acerca primero a Dios, ¿eh? Entonces Dios, ¿qué hace? Nos manda el maestro espiritual en la forma del guru. Paramatma sale de nuestro corazón, se presenta afuera en la forma del maestro espiritual. Y entonces nosotros ahora sí nos rendimos al maestro espiritual, que es la representación de Paramatma, y a través de rendirnos al maestro espiritual llegamos nuevamente al mismo Dios al cual le pedimos en primera instancia de que por favor nos ayude. Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos a Él a través de sus devotos puros. Por lo tanto, Guru Parampara, nosotros seguimos este proceso de aceptación de autoridades en una sucesión discipular. Y para aquellas personas que no aceptan autoridades espirituales, aceptan autoridades materiales o materialistas. El problema es que aceptar autoridades materialistas, lamentablemente las autoridades materialistas hoy en día lo único que hacen es confundir más a la gente, porque los materialistas lo único que hacen es ver qué es lo que pueden hacer para sacar energía de otras personas. Todo el mundo que está inclinado materialmente, por más piadoso que sea, de una u otra forma está intentando sacarnos energía. Todos estamos en este mundo material para tomar energía de los demás. Esa energía la podemos tomar para presentársela a Krishna, ¿no? Como una persona, vamos a decir, un maestro espiritual que vienen sus discípulos y dice, nosotros nos rendimos a usted. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro espiritual? El maestro espiritual toma esa energía de los discípulos y se la ofrece a Krishna. ¿Y qué dice el maestro espiritual? Dice, ok, yo me comprometo a guiarte, pero tú te comprometes a ayudarme a mí en la misión de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces esa energía es utilizada apropiadamente. Pero estos gurús materialistas, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que toman? Yo me rindo a usted, Guruji. Y entonces el Guruji le dice, ok, gracias. Y acepta toda la energía, ya sea en forma de dinero, o de provecho, o de adoración, o distinción. Y ahí es cuando viene la famosa caída, ¿no? Porque uno no está tomando ese servicio para dárselo, no está tomando esa energía a Krishna, está manipulando esa energía para sí mismo, está tratando de enseñorearse de entidades vivientes serias. Prabhupada habla aquí, las personas serias en la vida espiritual. ¿Cuál es esto que dice acá? Lo es para todo el que se ocupe en servicio devocional con gran seriedad puede obtener a su debido tiempo la misma perfección de la forma humana de vida. Entonces, esta seriedad que Dhruva Maharaj tenía, esta gravedad y esta seriedad que Dhruva Maharaj tenía, lo hizo llegar finalmente a conocer a los devotos más íntimos del Señor Vishnu. Entonces, cuando una persona entrega su corazón al maestro espiritual, a la autoridad, y la autoridad está condicionado estamos casi todos en este mundo material, pero está como con tendencias a explotar a aquellas personas que son serias. Esa persona, ese guru tiene que pagar por ello. Y el discípulo purifica lo que tiene que purificar. Uno puede decir, bueno, ¿y entonces qué pasó? Me enganché con un maestro espiritual no fidedigno. Prabhupada explica,
Dice, hay maestros espirituales no fidedignos porque hay gurús no fidedignos también, ¿no? Entonces, dice, pero ¿qué pasa? Pero no importa, si la sinceridad está ahí, Krishna siempre va a estar a último momento de nuestras vidas ayudándonos y guiándonos constantemente. Por eso, uno de los aspectos más importantes en la vida espiritual es la seriedad, que Srila Prabhupada menciona aquí. Ser serios en tratar de llegar a Krishna. Caídas pueden haber, errores se pueden cometer, no importa, pero aquella persona que sigue sin desviación en el servicio devocional para el beneficio de Krishna, o sea, para el beneficio de Krishna. Krishna siempre está bendecido, pero que hace servicio devocional favorable, sin desviación, no importa sus caídas, siempre debe considerarse un santo. Entonces, seriedad es lo que se busca en la vida espiritual. Y constancia, tolerancia, ¿no? Entusiasmo, utsaha nishchaya dhairya, ¿no? Entusiasmo y servicio devocional favorable, y hay que ir para adelante y todo va a ir bien. Pero hay que seguir con mucha seriedad y siempre aceptando este principio de autoridad. A veces aceptamos parte del principio de autoridad, solo una parte. O sea, acepto algunas cosas pero otras no las acepto. Por eso el principio es bueno, me da no sé qué a mí hablar sobre el maestro espiritual, y tengo aquí un maestro espiritual fidedigno y muy excelso, pero bueno, es mi comprensión. Quizás a veces hablo mucho para que también me corrijan en cualquier tontería que pueda llegar a decir, para no lastimar ni confundir a nadie. Pero bueno, esa es la idea de del seguir autoridades. Entonces lo primero que uno tiene que aprender, curso de Bhakta, lo primero que uno tiene que aprender es seguir autoridad. Es lo primero que uno tiene que seguir. No, que yo no tengo que seguir a nadie porque nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. Sí, porque nadie quisiste seguir durante millones de años, por eso que naciste otra vez. Nacemos una y otra vez en el seno de la energía material, sufriendo como perros, básicamente, o como animales, porque no queremos seguir autoridad. Entonces la autoridad es muy, muy importante, seguirla. ¿Y quién es autoridad? Ese es el punto. Autoridad es todo aquel que pueda... ¿quién es autoridad espiritual? Autoridades hay de todo tipo. Una autoridad espiritual es aquella persona que conoce la ciencia de Krishna y que quiere ayudarnos a evolucionar. Por eso nosotros podemos también, no digo intentar volvernos autoridades, pero sí podemos volvernos grandes devotos si cada cosa que nosotros hacemos es para asistir a otra entidad viviente a llegar a Krishna. Prabhupada dice, manténganse predicando en cada momento, cada vez que abran la boca, traten de hacer que las personas conozcan sobre Krishna. Y de esa forma Krishna nos va a empoderar para volvernos autoridades de otras personas, pero no por el solo hecho de obtener algún tipo de poder sobre las otras personas, sino que para que lo que digamos sea autoritativo, tiene que ser lo que Prabhupada y los acharyas, digo Prabhupada porque es el primer acharya que tenemos, pero los gurus, sadhu y shastra, lo que los devotos dicen, lo que los acharyas dicen, el sadhu, el guru nos dice, y por supuesto lo que las shastras nos dicen. Esas son nuestras autoridades. Quizás podemos no comprender que del ombligo de Mahavishnu, del ombligo de Vishnu sale una flor de loto y después sale un señor con 4 cabezas, y de los poros de Mahavishnu salen innumerables universos, no importa. Pero es la autoridad y nosotros la aceptamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las otras cosas que dicen tienen relevancia para nuestras vidas y nos hacen sentir, nos hacen tener realizaciones espirituales.
¿no? Si nosotros podemos sentir que esto funciona en nuestras vidas, gracias a que nosotros seguimos autoridades. Ciertas cosas quizás nosotros no las comprendemos ahora, como la historia de Srila Prabhupada, cuando el maestro espiritual dijo que vayan y maten una serpiente. Y Prabhupada no podía creer que un Vaishnava pudiese decir de ir y matar a otra entidad viviente. Y Prabhupada lo comprendió, con los años lo comprendió, después de haber leído en las Shastras de que hasta un sadhu toma satisfacción en matar este animal ponzoñoso como la serpiente. Entonces la autoridad es la autoridad y nosotros no podemos estar especulando a cada rato, ¿no? Bueno, pero como la otra vez escuché que alguien dijo, bueno, hay que cantar más Hare Krishna. Bueno, pero todos los nombres de Krishna son iguales. Sí, pero Prabhupada quería que cantemos el Mahamantra en los kirtans. Entonces, no es que en un kirtan podemos hacer un kirtan de 700 nombres de kirtan, de Krishna. Los kirtans son del Mahamantra Hare Krishna. Podemos cantar de vez en cuando algún nombre de Krishna aquí y allá, pero los kirtans son del Mahamantra Hare Krishna. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades quieren que cantemos Hare Krishna en el kirtan, no que cantemos 700 nombres de Krishna. Que no es que nos vamos a ir al infierno por cantar 700 nombres de Krishna, pero el estándar de lo que los acharyas nos piden que hagamos, de nuestras autoridades, es que cantemos el Mahamantra Hare Krishna. Y después podemos agregar un par de nombres después. Como nosotros tenemos a la mañana Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha, Gopal Govinda Ram Srimad Sudhana. ¿Qué es lo que cantaba Chaitanya Mahaprabhu? Eso está en el estándar kirtan del Gaurar, del Mangalarti. Podríamos cantar todo, ¿no? Todo en la canción, pero solo cantamos eso, es el estándar kirtan. El resto lo dejamos para el Mahamantra de Krishna. Bueno, vamos a hablar mucho más sobre estos temas, pero vamos a dejarlo por ahí, dar espacio para preguntas o correcciones. Gracias a todos. Sí, Maharaj.